Entramos en la segunda hora de nuestro programa, que se extiende como siempre hasta el mediodía, hasta las 12 por la 95.9. Ya tenemos la presencia acá de nuestro primer invitado del día, es el señor Rodrigo Gómez Tortosa, que es el presidente del Consejo Económico y Social de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, con el que vamos a hablar de varias cosas, pero principalmente, y vamos a hacer foco, es en esta constitución, ¿no? Esta creación del COFEIN, que es el Consejo Federal de Intendentes, que se ha creado acá, en nuestra ciudad, convocados por Rosana Chala. Han venido de 22 intendencias diferentes de toda la República Argentina, entre ellas varias de las más importantes, ¿no? Córdoba, Rosario, Salta. Bueno, ya lo vamos a charlar en detalle. Bienvenido, Rodrigo Gómez Tortosa, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias, muy contento por estar acá, la verdad. Siempre les digo, los sigo, los veo en YouTube, y ahora estar acá en el estudio es un placer, y sobre todo para hablar de un hecho tan importante como ha sido esta iniciativa de Rosana Chala de convocar al Consejo Federal de Intendentes, ¿no? Esta nueva espacio de diálogo entre los intendentes de las capitales de nuestro país, de las intendentes del norte al sur, decimos de La Quiaca hasta Ushuaia. Hay 22 ciudades que son parte de este espacio de diálogo y sobre todo defensa de la autonomía de las ciudades. Bueno, desde ya el gusto nuestro de tenerte acá, y hablando específicamente de este nuevo consejo, lo primero que llama la atención es el calibre de las ciudades, ¿no? Porque dice Córdoba, Rosario, las dos ciudades más grandes que tiene la Argentina, sacando por supuesto a Cava, que no tiene rango de intendencia tampoco, ¿no? Claro. También tiene rango de provincia. Han venido. Se suma Tucumán, que es la tercera. Después, bueno, alguna por ahí de las grandes faltas, y pienso por ahí en Mendoza, que tampoco es tan grande como intendencia, La Plata, por ahí, pero en general estaban todas, estaba Salta. Y da la impresión que además es el primer paso, que puede ir creciendo con el tiempo. Bueno, un dato no menor, que entre las 22 ciudades en total reúnen 7 millones de argentinos, ¿no? Un número más que importante, la representación que había en la reunión. Hay que decir que de estas 22 ciudades representan, como les decía, desde el norte al sur de nuestro país. Está representado, por supuesto, nuestra ciudad, con nuestra intendenta Rosana Chala, Tucumán, Rosario, Córdoba. Bueno, Mendoza no pudo venir por una cuestión de agenda, pero después también hay que mencionar Jujuy, Salta, y después del sur, Rawson, Viedma, Río Grande, Neuquén. Realmente impresionante lo que ha sido la convocatoria, y sobre todo el compromiso social de los intendentes y compromiso político de reunirse desde la diversidad, ¿no? Porque, como bien decía nuestra intendenta, un espacio que es apartidario, porque hay representantes de todas las fuerzas políticas, ¿sí? Había tal vez intendentes que en otro momento estarían discutiendo entre sí algunos asuntos más referidos a política electoral y demás, pero que en este momento se sentaron a una mesa y que estaban discutiendo a favor de la autonomía municipal, la eficiencia en la utilización de los ingresos y los egresos que tiene un municipio, la importancia de la participación social, es decir, el diálogo con los vecinos. Ustedes saben que aquí en nuestra ciudad yo trabajo en el Consejo Económico y Social. Esta idea que ha tenido nuestra intendenta de promover un espacio de diálogo entre instituciones y vecinos fue muy bien destacada por los intendentes, ¿sí? Hay que decir que había pocas ciudades que tenían un CES, así que bueno, ahí pudimos articular. Y después, por otro lado, el rol de la cooperación internacional, ¿no? Sobre todo el financiamiento internacional, que se necesita muchas veces, antes tal vez el retiro del Estado Nacional en materia de obras públicas, tal vez buscar la cooperación internacional para esas grandes obras. Y ahí queda expuesto una vez más, como tantas a lo largo de la historia de la Argentina, bueno, esa cuestión centralista que tenemos, ¿no? Esa falta de federalismo, más allá de que nos declamemos como una república federal. En definitiva, después, si el gobierno nacional te suelta la mano, te deja la buena de Dios. Si claro, el gobierno nacional quiere manejar los fondos y que algunas provincias estén mejor, esas provincias están mejor. Lo mismo con las ciudades. Pero también nos lleva al desafío de ser federales a la fuerza, ¿no? Porque al fin y al cabo tenés que ser... no queda otra. Y no te queda otra que conseguir esa autonomía que tantas veces... pregonamos, ¿no? ¿Sabes que hubo un concepto interesante que surgió en la reunión, que es, por momentos, sea una autonomía de hecho? Que es decir, claro, cuando tal vez el Estado Nacional no se aboca a las tareas específicas que se requieren o están a disposición los recursos para lograr que esos servicios que tienen que dar al ciudadano, a nuestros vecinos estén,
es el Estado municipal el que sale a la defensa de eso, ¿no? Nuestra intendenta decía, yo no voy a dejar ningún peso que sea de nuestros vecinos, porque necesitamos de esos recursos para dar un mejor servicio en lo que se requiere, por ejemplo, a salud o educación. Hay que decir que históricamente un municipio tenía la tarea de alumbrado, barrido y limpieza. Si todos los recursos del municipio estarían solamente puestos para alumbrado, barrido y limpieza, obviamente estaríamos mucho más holgados en dar un mejor servicio. Pero eso no está pasando. Hoy nuestra intendenta Rosana Chala tiene que salir a, sobre todo, dar servicios como salud. Ustedes vieron la asistencia pública, toda la inversión que se realizó ahí. Bueno, toda esa inversión tan importante, dar un servicio de excelencia, bueno, son recursos que tienen que ir hacia eso. Así que en ese sentido, los intendentes fueron hablando cada uno de estos temas. Por ejemplo, mencionaba Hapkin la cuestión de, bueno, en mi ciudad se carga combustible todo el tiempo. ¿Saben de esos impuestos que se cobran por combustible cuánto queda en mi ciudad? Nada. Entonces, hay que ver que cada vez las ciudades tienen a nivel, no solamente en la Argentina, a nivel internacional, cada vez más lugar, tienen que dar más servicios. Y eso tiene que estar acompañado de recursos. Cuando hablamos de federalismo real, hay que hablar de un federalismo sostenido también por recursos, porque si no, claramente no podemos brindar el servicio que queremos hacer. Y es algo que hay algo que lleva décadas, pero que al fin y al cabo es un proceso que no frena, que es la urbanización permanente de la Argentina. Vamos dejando de ser población rural hace muchas décadas ya para convertirnos en poblaciones en que la gran, inmensa mayoría de los argentinos vivimos en urbes, en ciudades. Bueno, hay que decir que, por ejemplo, en el caso de San Miguel de Tucumán, por el censo tiene aproximadamente un poco más de 600.000 habitantes, pero ingresan permanentemente más de 300.000. O no sabemos si eso ha aumentado aún. Entonces, el servicio, nuestras calles y demás, cada vez están más colapsadas, están más exigidas. Las ciudades tienen que dar a frente con mayores reparaciones, mayores gastos y demás. Entonces, lo que necesitamos hacer para que nuestra Argentina realmente tenga un desarrollo sostenible es lograr fortalecer las instituciones de los gobiernos locales. Si nosotros tenemos un gobierno nacional potenciado con los recursos o estados provinciales que están en la misma situación y después ciudades que no tienen la capacidad de dar respuesta, porque los recursos sobre todo después están, como bien decía, centralizados en un ámbito específico que es el AMBA. ¿Por qué el colectivo está subsidiado en gran parte en el AMBA y en nuestra ciudad no lo puede hacer? Y es el municipio el que tiene que invertir y poner recursos para subsidiar el boleto para que esté más barato de lo que tendría que estar. Bueno, eso es el modelo federalismo que tenemos que discutir. Un federalismo en serio, que desde la Constitución del 94 está claro normativamente, pero que después, a la hora de los hechos, no pasa lo mismo. Financieramente, ¿cómo están los municipios en general? ¿Cómo ha visto ese mapeo? Me imagino que hay algunos municipios, ciudades que deben estar más comprometidos que otras, pero ¿cómo está en línea general la situación financiera y cómo está Tucumán respecto, por lo menos, a su vecino más cercano? Bueno, hay que decir un caso específico que se trató, fue Córdoba. Estaba Pablo Monetti, que es el secretario de Hacienda, que aparte también es un experto, un académico en materia de recursos y municipios, y él nos mostraba una curva que si la podría reproducir ahora, la diferencia entre 2018, 2019, 2020 y 2025 es aterradora. O sea, realmente los ingresos han bajado muchísimo para los municipios. Entonces, también cuando uno compara gestiones o compara momentos políticos, no es lo mismo gestionar ahora con los recursos que tienen las ciudades, con los recursos que tenían hace 10 años. No tiene nada que ver. Entonces, en este sentido hay que decir que generalmente la mayoría de las ciudades, todas tienen dificultades económicas. La mitad del presupuesto que tienen es la coparticipación generalmente y después la otra mitad son recursos propios, y de esos recursos propios generalmente un cuarto, un poquito más, poquito menos, son como el impuesto principal, en nuestro caso es el TEM. Entonces, lo que hay que decir es que si baja la coparticipación, ¿sí?, gran parte de los ingresos que van a las ciudades van por el IVA. Todos sabemos que el IVA está en baja por la baja en el consumo, ¿sí? Todos los meses estamos viendo que está cayendo el consumo y eso repercute en el IVA y repercute en los ingresos que van hacia las ciudades. El problema que tenemos ahí es que tenemos ciudades más débiles para afrontar los desafíos que tienen nuestras ciudades, que van, como sabemos, desde la basura, desde las calles, ahora también desde servicios educativos que tenemos que brindar, porque claramente la necesidad que tiene la ciudadanía, nuestros vecinos están satisfechos, entonces nosotros tenemos que salir a buscarlo, lo mismo con salud. Y después también otros servicios que también hay que brindarles, porque solamente, por ejemplo, en el caso de nuestra intendenta Chala, vieron que ella invierte mucho en cultura,
para que la cultura llegue a los barrios. Asimismo también en otros temas como todo lo que se refiere a talleres de empleo, porque también hay necesidad de empleo para los más jóvenes. Entonces, cada vez se ha complejizado más el desafío que tienen las ciudades y los recursos vienen decayendo en los últimos 10 años. Con respecto a los impuestos, sí. Impuestos municipales, consultarte la situación acá en la ciudad, nuestra ciudad, ¿hay mucha morosidad? ¿Cómo se comporta el vecino con respecto a eso? ¿Lo tienen medido? Sí. ¿Se cumple con los impuestos? Hay que decir que la morosidad, por supuesto, es alta. También el momento económico que estamos viviendo es difícil. Y en ese sentido creo que nuestra intendenta expresó siempre su voluntad de acompañar las necesidades que tienen los vecinos, de entender el momento que se está viviendo. Lo que sí también, lo que no se puede permitir es aquellos que pueden pagarlo, no lo digo el vecino a pie, sino tal vez grandes comercios o que pueden afrontar el gasto y no lo están haciendo. Porque todos tenemos que acompañar el esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad, como ciudad, y en ese sentido hay que pedirles a cada uno de ellos que cumplan con las obligaciones. ¿Por qué? Porque esos impuestos después son los que tienen que sostener cada servicio, cada lugar y ámbito del espacio público que convivimos. Mencionarle que los intendentes también han hablado de este tema, de la importancia sobre todo del ingreso, de la medida de fiscalización y etcétera. Y hablábamos también un poquito fuera del aire, bueno, en esta misma línea de las dificultades que tenemos desde el interior y la falta de federalismo, que incluso se manifiesta a la hora de llevar adelante una reunión de este tipo, ¿no? Pues sí, che, hay 20 intendentes que se quieren reunir y hay algunos que tienen que estar 3 días viajando, 2 días viajando, no sé, el de Viedma, no sé, o sea, hoy, más allá de las dificultades internas que tenemos en cada una de las ciudades, tenemos también dificultades como para integrarnos como nación también, ¿no? Totalmente. Saben que es un tema relevante para discutir cuando hablamos del modelo de federalismo que necesitamos, porque la conexión es aérea, ¿sí? Si todo va hacia Buenos Aires, nada va hacia el resto. Si el intendente de Viedma, para llegar a San Miguel de Tucumán, tiene que bajar 1 día y medio, como nos decía, ¿cuánto estamos nosotros invirtiendo y apostando en ese federalismo que se requiere, ¿no? Y esto las ciudades lo dijeron en varias oportunidades, sobre todo los que venían del sur para el norte. Tienen que viajar a Buenos Aires y de Buenos Aires para acá. O por ejemplo nos pasaba en el caso de otro intendente que vive muy cercano, pero me dice, mirá, es mejor que viaje 10 horas en auto a que vaya en avión a Buenos Aires y después retorne. Esos son todos impedimentos que justamente hacen que el federalismo se haga aún más difícil, que el diálogo entre las provincias, entre los municipios, sea aún más complejo, ¿no? Entonces necesitamos, en este sentido, la inversión en materia de conexiones aéreas y que sobre todo no esté todo centralizado, ¿no? Eso es algo muy importante. Necesitamos una descentralización no solamente en materia de transporte, sino en materia de grandes obras, y después hablar sobre todo en las conexiones de rutas, que las rutas nacionales estén en buen estado. Bueno, hay en muchas áreas, ¿sí?, que siempre, por ejemplo, impacta en el tema de ingresos y egresos, que se requiere un federalismo, como decíamos, real, como decía nuestro intendente. Y que además este consejo es apartidario. Y eso no es casual, es porque la falta de federalismo trasciende a los partidos políticos. Está comprobado que gobierne quien gobierne en la Argentina, en definitiva eso no cambia, ¿no? Bueno, hay que decir que específicamente el Consejo Federal de Intendentes había ciudades del peronismo, ciudades del radicalismo, ciudades de partidos independientes, vecinalistas, y que sobre todo fue muy interesante que tal vez puedan tener diversidad de opinión sobre algunos otros temas, es un año electoral, pueden haber diferencias de perspectivas, diferencias respecto a proyectos de país que apoyan, pero que específicamente en este caso se reunieron y apoyaron estas ideas. Las ideas de la autonomía federal, la idea de la importancia de defender los ingresos de los municipios, la importancia de defender a los habitantes de esas ciudades, es decir, que se logre brindar un buen servicio. Bueno, en cada una de ellas hay que decir que apostaron a estar todos juntos para enfrentar esto. Y por esto me parece fue un impacto a nivel nacional, bueno, ha salido en gran parte de los medios de todo el país, porque es renovador esta esperanza que construye el COFEI. Otro de los desafíos de las grandes ciudades, de las capitales principalmente, pero de las grandes ciudades como Rosario también, es que más allá de los límites específicos y políticos que tiene la ciudad, sucede esto que también describías, que hay una interacción y un permanente flujo de gente que entra y que sale y que vive en las ciudades cercanas, y que en realidad las ciudades
son más grandes de lo que las jurisdicciones marcan, ¿no? Porque en definitiva, San Miguel de Tucumán y alrededores es una gran ciudad de la cual forma parte Yerba Buena, Tafí Viejo, Las Talitas, algo de San Pablo, Lules, no sé. Digo, en definitiva no podemos decir, no, del camino del Perú para allá es una cosa y el camino del Perú para acá es otra y no tenemos nada que ver porque la gente va y viene y cruza el camino del Perú todos los días de a miles. Entonces, en definitiva, también me parece que hay un desafío que es el de ir también pensando en las metrópolis, ¿no? Bueno, en el caso de San Miguel de Tucumán hay que decir que se trabaja conjuntamente con las ciudades aledañas, sobre todo pensando en el Gran Tucumán, y que al COFEIN invitamos estuvo Tafí Viejo y Yerba Buena, que confirmaron participación, y estuvo la intendenta Tafí Viejo y un representante de Yerba Buena, y todas las ciudades tienen este desafío, ¿no? Que hay que decir que cada vez más las ciudades hay que dejar de pensarlas a veces solamente como cerradas, sino como un área metropolitana. Y sobre todo esto que mencionabas, en el área de movilidad urbana, el desafío es muy grande, sobre todo para las capitales, en este caso para nosotros en San Miguel de Tucumán, que ingresan permanentemente a trabajar o a estudiar y demás a nuestra ciudad. Yo creo que el buen diálogo, la cooperación, la planificación, ¿sí? Hay que continuar trabajando en la planificación urbanística de nuestras ciudades, pensar el Gran Tucumán, pensar el Gran Rosario, pensar el Gran Córdoba, no solamente por ahora, sino para el futuro. Nuestras ciudades, por ejemplo, algo que parece siempre muy alejado, pero que cada vez lo sentimos más, que es el cambio climático. Bueno, pensar los desafíos que va a implicar el cambio climático en nuestras ciudades va a ser muy grande. El tema de las inundaciones se va a continuar profundizando. Tenemos que trabajar en la línea de generar las obras necesarias para evitarlo. Así que las áreas metropolitanas, la planificación urbanística y demás es muy relevante para el futuro de nuestras ciudades. Quería llevarte al Consejo Económico y Social. ¿Cómo está trabajando? Sabemos que ya lleva un largo trayecto de reuniones de comisiones. ¿Cómo está avanzando ese trabajo? La verdad hay que decir que el Consejo Económico y Social fue una apuesta importante de nuestra intendenta. Fue una apuesta que uno al principio dice, bueno, ¿cómo será juntar a tantas personas de diferentes instituciones que piensan diferente para construir ideas y recomendaciones? Estamos viviendo un momento social que a veces siempre los extremos es como, bueno, vamos a discutir más que vamos a construir, ¿no? Ahí hagamos un paréntesis Sí. para explicarlo y resumirlo cómo está conformado el Consejo Económico y Social, qué es específicamente y cómo está conformado. Bueno, para nuestros vecinos decir que el CES está conformado por unos 100 consejeros que representan a 71 instituciones de toda nuestra ciudad, que representan a empresarios, que representan al sector público, que representan a medios, que representan a credos, que representan a organizaciones de la sociedad civil. Todas estas organizaciones, instituciones y vecinos también destacados de nuestra ciudad se reúnen en un ámbito, en una mesa de diálogo que es el CES, el Consejo Económico y Social, y lo que buscan son ideas y propuestas para cada una de las áreas prioritarias de gestión que tiene una ciudad. Movilidad urbana, que venimos charlando, tema de turismo, tema de ambiente, tema de infraestructura, tema de posicionamiento internacional, es decir, los temas principales que tiene una ciudad. Las instituciones de nuestra ciudad, por convocatoria de nuestra intendenta, se sientan en una mesa y buscan perspectivas y propuestas. Ya hace, no tenemos un año, hay que decir, tenemos unos 8 meses de creación del CES. La participación es activa, estamos reunidos en 9 comisiones. Ya estoy llegando casi a las 200 recomendaciones que se han hecho. Algunas ya se han generado y han impactado en la vida de nuestra ciudad, ¿sí? Por ejemplo, en el colectivo. Las cámaras, toda la parte de innovación, lo que se refiere a algunas cuestiones en las plazas, todo lo que se refiere a algunas cuestiones referido a alianzas internacionales con otras ciudades. Bueno, todo eso ha avanzado muchísimo. El otro día fuimos con la Comisión de Inclusión Social al refugio y se hicieron algunos comentarios, como rampas de accesibilidad, un lugar donde puedan reunirse quienes están viviendo allí y demás. Bueno, todas esas recomendaciones van impactando la ciudad y de esta manera se construye un gobierno abierto. Bien, con 100 consejeros, entonces 71 organizaciones, eso es mucho, es alta representación. Es mucho, generalmente los CES está conformado por 10 consejeros nada más, pero en este caso nosotros quisimos priorizar que quien quisiera participar y quisiera poner su tiempo, porque hay que decir que todo el CES es ad honorem, ningún consejero cobra absolutamente nada, sino que dona su tiempo. Bueno, estos 100 consejeros, la verdad, han tenido mucha vocación en lo que se refiere a construir consensos. Me parece también resaltar que creo que es fundamental también el trabajo que vienen realizando en conjunto con
con Bloomberg Philanthropies, ¿no? Que viene sosteniendo también un poco y asesorando y colaborando. ¿Reciben financiamiento también? Bueno, hay que decir que respecto a Bloomberg Philanthropies, es una organización internacional que tiene sede en Estados Unidos. Eligió a 24 ciudades de toda América. 24, imaginen las miles de ciudades que hay, y San Miguel de Tucumán ha sido elegida sobre todo por la visión que tiene la intendenta desde el principio de la importancia de los datos para justamente tomar decisiones, para ver cómo se construye políticas públicas. Desde Estados Unidos eligieron a San Miguel de Tucumán, estuvimos durante 6 meses trabajando y formando y gestionando en materia de datos, sobre todo desde Estados Unidos estuvimos recibiendo las clases, y ahora durante 9 meses más, luego del buen trabajo que se hizo en datos, se está trabajando en inteligencia artificial. Yo sé que muchas veces a los vecinos parece, bueno, esto parece lejano y demás, pero son procesos que tienen que ir en paralelo, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar, por ejemplo, en la mejora y en el trabajo de las calles, en la mejora y el trabajo en la basura, y en cada uno de los servicios que va a la municipalidad, pero tenemos que tomar mejores decisiones. Y para hacer eso, el trabajo con datos es no solamente necesario, sino urgente. No podemos, seguramente ustedes para pensar el programa dicen, bueno, voy a buscar en internet cuáles son las noticias principales, cómo han surgido, las analizan y demás. Lo mismo tiene que hacer un gobierno. Dice, estos son los datos que tengo respecto a mi ciudadanía, estos son los datos que tengo respecto a las políticas públicas, y acá tengo que enfocar el hecho. Esto siempre nos lo dice nuestra intendenta. Nosotros no podemos hacer una política pública con un medio mundo, ¿sí? No podemos ir a pescar qué es lo mejor con un medio mundo. No, tenemos que hacerlo de forma selectiva, bien, porque si no uno empieza a tomar decisiones como diciendo, a ver qué invoco. Entonces, esta formación que hemos recibido de Estados Unidos lo que busca, sobre todo de la Fundación, busca mejorar el diseño de las políticas públicas, ¿sí? ¿Cuál es la mejor calle para pavimentar? ¿O cuáles son las prioridades que tenemos que ir construyendo? No es, bueno, esto con olfato. Bueno, acá me parece que lo mejor. Ya la computadora existe hace 40 años, la gestión de datos existe hace más de 25 años, la inteligencia artificial tiene muy poco tiempo, pero está impactando en todas nuestras vidas. Así que lo que necesitamos es mejorar los procesos. Y en ese camino creo que está la ciudad. Y hablando justamente de por ahí mejorar procesos y de políticas públicas conjuntas y en equipo, como el CES, como el COFEIN, también hubo ayer una reunión que fue llamativa, por lo menos hasta el gobernador creo que la calificó como histórica, ¿no? Sí. El gobernador la calificó como histórica. Tengo entendido que estuviste ahí, ¿es así o no? Sí, ¿Estuviste en la reunión? estuve. Bien, estuvo la intendente Rosana Chala y estuvo todo el gobernador con todo su gabinete. ¿Qué pudiste presenciar? ¿Qué viste? ¿Qué sacaste? ¿Qué conclusiones sacaste respecto a la reunión de ayer? Mira, yo creo que todo esto que estamos charlando en la reunión, el COFEIN, el CES, la utilización de datos, habla de un modelo de gestión que tiene que ver con el diálogo, ¿sí? Yo creo que a mí me da mucho orgullo trabajar para Rosana Chala, para la ciudad de San Miguel de Tucumán, porque veo un modelo de gestión que busca construir permanentemente con el otro, que no se encierra, sino que trabaja, y en esa misma línea vi la reunión de la mesa amplia de gabinete ayer. Me parece que nuestra intendenta y también el gobernador priorizan por sobre todo a los vecinos, a los tucumanos, y en este sentido el trabajo conjunto tiene que ser imprescindible. En este sentido yo creo que hay muchas cosas que se han realizado bien en la articulación, y claramente el gobernador como la intendenta han manifestado la necesidad, bueno, profundicemos aún más el trabajo conjunto, que la articulación sea aún cada vez mejor, y en este sentido el diálogo permanente entre los gabinetes, ¿no? Me parece que ha sido una idea realmente innovadora que ha tenido el gobernador, que ha tenido la intendenta, de juntar a ambos gabinetes y ver, bueno, a ver, ¿cuáles son las prioridades que tiene la ciudad que puede articular con la provincia, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones de salud, cuando hablamos de cuestiones de desarrollo social, cuando hablamos de cuestiones de grandes obras, bueno, todo eso es todo un trabajo que tiene que haber conjuntamente entre la provincia y entre la ciudad. Así que realmente me parece que como ambos han manifestado, el saldo fue muy positivo, poder intercambiar de manera directa, que los funcionarios después de eso podamos decir, bueno, mira, falta esto, ¿cómo podemos articularlo? Mejoremos acá. Creo que la intendenta lo ha mencionado de forma reiterada, y que claramente lo que se está haciendo es trabajar lo mejor, y yo les diría 24/7 por los vecinos. Así que muy, muy positivo el saldo del encuentro. Bueno, la verdad, muy positivo también tu visita acá a nuestro programa. Ha sido un gusto y, por supuesto, vamos a tener más de una ocasión para seguir hablando, ¿eh? A disposición, y sobre todo agradecerles, porque el trabajo que hace el tucumano en materia de periodismo y de difusión es de calidad.
y eso quienes lo escuchamos y demás se destaca. Así que felicitarlos, agradecerles y bueno, a disposición siempre para informar lo que nuestros vecinos necesitan. Gracias, Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Rodrigo Gómez Tortosa, acá por la Tucumana de Mañana. Enseguida volvemos. ¿Estás escuchando? La Tucumana FM. Enseguida volvemos con más programación.